Bueno, seguimos con esta segunda parte de los videos para entender el funcionamiento y la manipulación de archivos. Dentro de esta forma de manipular archivos habíamos visto cuatro acciones básicas: alta, baja, modificación y listar, y que los teníamos ya preparados en un menú principal. Entonces vamos a empezar a desarrollar el concepto de alta de empleado, en este ejemplo específico. Como le dijimos, el alta significa cada uno de los empleados que supongamos que están trabajando ahora en el área, registrado en el área de personal de una empresa. Yo los quisiera guardar, pasarlos de una ficha escrita en forma manual a un archivo y que esa información se guarde de manera persistente. Entonces, supongamos que tenemos estos empleados, ya tienen asignados sus números de legajo y sus sueldos, entonces los queremos cargar en un archivo lógico, binario, usando un programa de Python. Entonces le deberíamos permitir cargar el número de legajo, el nombre y el apellido y el sueldo. Un dato entero, un dato string y un dato real. Una vez cargado, lo deberíamos guardar. Pedimos otro empleado y lo deberíamos guardar. La validación que deberíamos hacer es que el legajo ingresado no esté repetido. O sea, no debería haber dos personas, dos empleados con el mismo número de legajo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es pedirle el número de legajo, recorrer todo el archivo e ir viendo que ese número de legajo no exista. Si evidentemente ese número de legajo no existe, ahí sí pedirle el nombre, el apellido, el sueldo y grabarlo. Eh, Cuando nosotros vayamos recorriendo el archivo para ver si el número de legajo no existe, lo que estamos haciendo en este caso es una búsqueda secuencial, es decir, que vamos a tener que ir recorriendo uno a uno los registros por medio del primero el open para abrirlo. Al abrirlo sabemos que vamos a estar en el byte 0, vamos a tener que hacer un load para levantar el primer registro a la memoria RAM a través de una variable de registro y verificar que el legajo que nos hayan ingresado no coincida con este valor almacenado. Si no coincide, volvemos a leer el próximo registro. Recuerden que el load comienza desde el 0 por producto del open, y después de leer el primer registro se posiciona en el byte siguiente del último guardado, o sea, en el comienzo del segundo registro. Y automáticamente lo va a leer y se posiciona en el comienzo del tercer registro y así sucesivamente. Es decir, con load sucesivos podemos ir haciendo un barrido secuencial del archivo. Vamos a ver cómo lo haríamos en Python. Entonces, en el alta de empleado, lo primero que haríamos, yo se los copié acá en una versión simplificada, después la vamos a ir mejorando, borramos la pantalla, ponemos el título, para saber que estamos ahí trabajando, creando nuevos empleados en nuestra oficina de personal. Leemos el legajo. Como ya tenemos la función que habíamos visto antes, valida rango entero, y vamos a suponer que el legajo es un valor eh, que está entre 1 y 9.999, entonces ya la usamos, ¿no? Y de paso reusamos esa función y la validamos. De esta manera nos aseguramos que el legajo ingresado es un número entero que está entre 1 y 9.999. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es recorrer el archivo y ver, o sea, tenemos que buscar a lo empleado primero para ver que el legajo no exista, si no estaríamos creando empleados con legajos duplicados. Entonces vamos a usar, una vez que permitimos el ingreso del legajo y lo validamos, tendríamos que llamar a una función. Yo acá preparé una función, porque sé que esto es una función, porque lo estoy usando dentro de un if y estoy esperando que me devuelva un valor. Me va a retornar esta función un valor entero. Si me llega a devolver -1, quiere decir que el legajo no existe en el archivo. Y si no, me va a devolver un valor que sería en qué posición está el registro. Supongamos que no lo encuentra, o sea que cuando llamemos a la función de búsqueda, haga la búsqueda en el archivo y no lo encuentra, porque me devolvió -1 la función. Entonces, a partir de ahí, este legajo que leí se lo paso a una variable de registro de tipo empleado, que es lo que tengo que crear acá. Acuérdense que nosotros vamos a intercambiar datos entre la memoria RAM y el archivo por medio de un registro. Entonces tendría que crear una variable de registro. Ese tema de registro ya lo vimos. Por lo tanto, para crear una variable de registro, invocamos al tipo de datos de clase empleado para que me cree
esta variable em, que es una variable de registro que va a tener estos 4 campos asignados con estos valores inicializados, en 0, vacío o en A. Esa es la variable de registro que tenemos. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle al operador que nos ingrese no solo el legajo, que ya verificamos que no existe en el archivo, sino además el nombre de apellido y el sueldo. El legajo ya se lo habíamos pedido, por lo tanto le asignamos la variable simple legajos al campo legajo de la variable de registro emp, de empleado. Le pedimos el nombre y el apellido con un input y se lo asignamos al otro campo, y le pedimos el sueldo y lo pasamos a real y se lo asignamos al campo sueldo. No le tenemos que pedir, en este caso, como estamos dando de alta empleados, supongamos que los que estamos cargando son todos empleados activos, entonces va a asumir por defecto el valor A que ya tiene asignado en la inicialización de la variable de registro. Entonces acá va a quedar el legajo que nos hayan ingresado, el nombre y apellido, el sueldo y el estado en A. Una vez hecho eso, tenemos en la memoria RAM, en la memoria principal, la variable de registro empleado cargado con los datos de legajo, nombre, apellido, sueldo y estado activo del empleado que queremos crear. Y que además ya nos aseguramos por medio de esta función, que ahora vamos a ver cómo se programa, que ese legajo no existe. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es grabarlo. Para grabarlo se utiliza esta función, la función dump. Pero la función dump pertenece al módulo pickle, que es el que nos permite interactuar desde Python con archivos binarios. Por eso, aparte del import OS, tenemos que importar este módulo, que acá nos va a permitir hacer, entre otras funciones, el load o el dump, el leer o grabar. Grabamos el empleado nuevo. ¿Cómo sabe Python a dónde ir a grabarlo? Bueno, tenemos que decirle qué datos tiene que usar, que es la variable de registro en memoria, que fue cargada ya con a cada uno de sus campos los valores respectivos, y en qué archivo. El archivo lógico de empleados, este que habíamos creado acá. Y cuyo archivo ya sabemos que está abierto, creado por primera vez, o cuando lo vamos usando sucesivas veces, ya fue abierto, y en este momento el puntero estaba en el byte 0. Lo que pasa que cuando llamamos a la búsqueda de la función de búsqueda, lo que hacemos es, en el open quedó en el byte 0, el puntero, pero como fuimos haciendo sucesivos load en la búsqueda del legajo del empleado, si no lo encontró, quiere decir que lo último que leyó fue el último registro leído. Por lo tanto, producto de la última lectura, el puntero se posicionó en el byte siguiente al último registro grabado. Quiere decir que si no lo encontró, nosotros sabemos que el puntero está apuntando al byte siguiente del último registro grabado, por lo tanto podríamos grabarlo directamente ahí. Porque, como les repito, hubo un barrido secuencial del archivo, no fueron coincidiendo el número de legajo en ninguna de las posiciones, en ninguno de los registros previamente grabados, y entonces sabemos que el puntero terminó al final del archivo. El final del archivo es el byte siguiente al último registro grabado. O sea, estamos preparados y estamos seguros que vamos a hacer un dump en un registro nuevo. Eso es lo que vamos a hacer acá. Y le avisamos que la alta fue exitosa. Si la función, que es la que vamos a ver ahora, no nos devuelve -1, quiere decir que lo encontró, quiere decir que en el legajo nos ingresaron, supongamos que esto fue el contenido del archivo, nos ingresó un 201, un 350, un 415, le tenemos que decir que no, que el empleado con ese legajo que nos cargaron por acá, que si bien está validado dentro de un rango esperado, ya existe en el archivo. ¿Cómo funciona la función buscar empleado? Nosotros le tenemos que pasar a esa función el legajo que nos acaban de ingresar para ver si podemos dar de alta ese empleado nuevo y el legajo no exista. La función buscar empleado lo que tiene que hacer es tratar de encontrar ese legajo. En primera instancia tenemos una nueva función que se llama getSize y necesita el archivo físico de empleados. El archivo físico, este que habíamos visto, ¿no? La ruta y el nombre del archivo. ¿Por qué? Porque ese getSize, que es del módulo OSPath, el tercer módulo, acá está, por ejemplo, el load o el dump. Acá está, por ahora lo que hicimos es de usar el borrar la pantalla, el CLS o el pausa. O acá también estaba el mkdir para crear directorios si quisiésemos crear directorios desde el programa de Python. Y en este
Hay otras funciones que no son de utilidad, como por ejemplo getSize, que nos da el tamaño del archivo, pero le tenemos que decir cuál. Este es el archivo de empleados, el empleado.dat. ¿Por qué quisiésemos saber el tamaño del archivo? Supongamos que tenemos 3 registros grabados, el tamaño del archivo es el número de bytes consecutivo siguiente al último grabado. En este caso, fíjense que acá están estos 3 registros grabados, como el último va del 220 al 289 y tiene un tamaño de 70 bytes, el tamaño del registro es 290, desde el 0 al 289, porque se arranca desde el byte 0. Es decir, que el tamaño del archivo nos da la cantidad de bytes utilizados y a su vez, en ese número de bytes, sabemos que es la posición de comienzo de un registro nuevo que podemos llegar a grabar. Esas son la información que nos aporta esta función de getSize. Entonces, sabemos que acá hay un número. La variable t es un número entero, que es la cantidad de bytes ocupados por el archivo, el tamaño del archivo. Y con esto nos vamos una nueva función, que es la función seek, que nos permite posicionar el puntero en cualquier lugar. Como producto de lecturas y grabaciones sucesivas, nos tenemos que asegurar, antes de buscar un empleado, de irnos al principio del archivo, porque esto es como un menú iterativo, el puntero se puede ir moviendo a través de distintas funciones. Entonces con esto nos aseguramos de que el puntero lo llevamos acá, al principio, para poder hacer la búsqueda del legajo. La función es seek, y necesitamos decir cuál es el archivo lógico sobre el que va a hacer la búsqueda. El getSize necesita el archivo físico, o sea, la ruta y el nombre físico del archivo, y el seek necesita el archivo lógico, o sea, cuál es la variable de tipo archivo que nosotros abrimos previamente y con la que estamos trabajando. ¿Qué hace el seek? Como les había dicho antes, tiene la capacidad de posicionar el puntero en el byte que nosotros querramos. Tiene 2 parámetros. Si no ponemos nada por defecto, asume el valor 0. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar a posicionarse en esta cantidad desde el comienzo del archivo. O sea que si yo le digo así, se va a posicionar en el byte 120, porque va desde el comienzo del archivo, del byte 0, recorre 120 posiciones y se ubica ahí el puntero. Es decir, que si no ponemos nada, asume que siempre va a empezar a hacer el conteo y el posicionamiento desde el comienzo del archivo, desde el byte 0, es el valor que tiene por defecto, y por lo tanto acá siempre se espera un valor positivo, o 0. Si le ponemos así, quiere decir que estamos poniendo el puntero en la byte de comienzo del archivo. Si omitimos esto, hace lo mismo. Hay otro, este valor de 0 puede tomar 2 valores más. Si le ponemos un 1, es el movimiento que querramos hacer con este valor entero, pero desde la posición actual del puntero. El puntero puede estar en cualquier lado. Por lo tanto, acá podemos poner un valor negativo, 0 o positivo, para ver si, supongamos, actualmente el puntero está acá, en el byte 220, si le ponemos un valor negativo, lo vamos a desplazar hacia la izquierda, si le ponemos un valor positivo, lo vamos a desplazar hacia la derecha, y si le ponemos un valor 0, se va a posicionar ahí. Y el tercer parámetro es, el tercer valor posible es el 2. Con el 2 se posiciona al final del archivo. Por lo tanto, acá se espera un valor negativo, porque desde el final del archivo nos podemos desplazar hacia la izquierda. Eso también lo van a encontrar con 3 palabras reservadas que tienen un funcionamiento específico en el SIG. Normalmente nosotros partimos desde el comienzo del archivo, es la utilidad mayor que le vamos a dar, y en este caso le estamos diciendo que desde el comienzo del archivo se mueva a 0 byte, o sea, se posicione al principio. Y como les digo, omitiendo este segundo parámetro, el valor siempre por defecto es el 0 para partir del inicio del archivo. Una vez que con esta acción, que es el seek, nos posicionamos al principio, tenemos que empezar a hacer la lectura del primer registro, que es lo que vamos a hacer acá. Usando el módulo pickle, la función load, y siempre diciéndole sobre qué archivo. Ahora estamos trabajando con un único archivo, después vamos a trabajar con varios. Esto lo que va a hacer es, habiéndonos posicionados
en la posición 0, al comienzo, en el byte 0, al comienzo del archivo, esto va a ser leer el primer registro que tenga y asignárselo a una variable de registro. Esta es una variable de registro temporal que va a tomar, en el caso de que tenga contenido el archivo, estaría tomando estos tres campos. El de legajo, nombre, apellido y sueldo, y se lo asignaríamos a esta variable de registro en la memoria RAM. Y esto lo recuperó desde el archivo guardado físicamente en el disco, en el punto .dat. Pero le tenemos que decir la variable lógica de archivo para saber en qué archivo buscarlo. Si el legajo que está cargado en esta variable de registro coincide con el legajo que se lo pasamos como parámetro de esta función, quiere decir que lo encontramos. Que coincide, le retornamos la posición. En este caso, ¿qué posición le vamos a retornar? La del byte de comienzo del registro encontrado. ¿Y cómo sabemos eso? Con una nueva función que también necesita el archivo lógico, que es el tel. El tel nos da, cuando el puntero está apuntando, por ejemplo, al registro 0, este tel lo que nos va a dar es justamente el número 0 en la posición. Después que hagamos el load, ahora si ejecutásemos el seek en 0, el puntero está acá. En la función tel nos va a devolver el 0. Cuando hagamos el load, estos datos se van a recuperar y pasar a la memoria RAM a la variable de registro. Pero el puntero va a estar apuntando al byte siguiente del registro leído, automáticamente después de hacer el load. Si ahí hacemos un tel, el tel nos va a devolver, esa función tel, el 100, que sería el byte de comienzo del segundo registro. Entonces, ¿cómo hacemos para recorrer el archivo completo? Por eso necesitamos un bucle repetitivo o iterativo. Mientras el byte de comienzo de cada registro sea menor al tamaño, yo sé que tengo registros por recorrer. Entonces, miro el tamaño del archivo en bytes, ese es el número t, me posiciono al comienzo del archivo, y mientras el byte donde esté el puntero actualmente, en este caso va a ser un 0, sea menor al tamaño del archivo, lo que hago es, lo guardo a esa posición, leo el registro del archivo, en este caso el primero, y se lo paso a esta variable, el puntero ahí ya se movió al comienzo del segundo registro, y pregunto, si lo que está cargado en esta variable, o sea el legajo del primer registro leído, coincide con el legajo, retorno la posición, o sea esta, quiere decir que está, supongamos, en el primer registro. Si no, se ejecuta el while nuevamente. Y vuelvo a preguntar si el punto tel es menor a t. ¿Qué valor va a tomar esto? Y ahora ya me va a tomar el byte del comienzo del segundo registro. ¿Por qué? Porque el load lee, pero mueve el puntero automáticamente. Entonces ahí pregunto si esto sigue siendo menor el tamaño del archivo. Estaríamos por acá. Va a preguntar si 100 es menor a 290. Y como todavía hay información para leer, la guardamos, por las dudas si la llegamos a encontrar ahí, leemos y preguntamos. Si lo llega a encontrar, devuelve ese número de posición y así sucesivamente. Si llegásemos a recorrer el archivo completo, estamos haciendo un barrido secuencial del archivo, y nunca retornó nada, una función termina cuando encuentra el primer return. Si nunca entró acá, quiere decir que no lo encontró nunca. Entonces retornamos -1. Porque salió del while, devolvemos -1. Ese es el valor que va a recibir acá en el caso de no encontrarlo. O va a recibir un número de bytes en esta función, que es la posición donde lo encontró. En este caso, por ahora nos necesita, después lo vamos a ver cómo usamos esto, porque lo vamos a necesitar, pero por ahora nos interesa saber si devolvió -1 o no. Si llegó a devolver -1, quiere decir que el legajo no está, y como el legajo no está, pedimos el legajo, el nombre y apellido, el sueldo, y lo grabamos. ¿Cómo sabemos que estamos grabando bien? Como les dije antes, como recorrimos todo el archivo, sabemos que no lo encontró, por lo tanto el puntero terminó acá. Esta fue la última lectura y nos aseguramos de esa manera que va a ser una grabación en un registro nuevo, continuo al último grabado. ¿Qué pasa si el archivo estuviese vacío la primera vez? Bueno, la primera vez lo que va a hacer es, se va a posicionar
en el byte 0, producto del SIC, que está acá, el tamaño es 0, y va a preguntar si la posición actual es menor al tamaño. Y le va a decir que no, porque este tel va a devolver 0, que es la posición actual, el t vale 0, 0 no es menor a 0, sale y devolvemos -1. Como el archivo está vacío, lo que va a hacer es recibir un -1 y este DAM, esta grabación, se va a producir en el primer registro del archivo, a partir del byte 0. Bueno, ahora lo vamos a probar y después vamos a ver algunas consideraciones adicionales eh, para mejorarlo. Entonces, vamos a ejecutar el programa, vamos a entrar a la opción 1, que sería la que acabamos de programar, el alta de empleados, y acá nos permite un legajo entre 1 y 9.999. Este ya lo estamos validando con la función de validación que ya vimos antes, ¿no? Esta función está validada, entonces vamos a suponer que el primer legajo, vamos a respetar estos casos de prueba que tenemos armados, es el 201. Vamos a ejecutar este por acá, estábamos ahí, 201. Lo va a buscar y obviamente no lo encontró porque el archivo está vacío. Entonces vamos a cargar a Juan Pérez, que cobra 150.100 pesos. Juan Pérez y cobra 150.100 pesos. Esto deberíamos validarlo también. Ahora ya que está lo vamos a validar por las dudas si cometemos el mismo error de ponerle un sueldo fuera de rango o oprimimos un enter y que se nos rompa el archivo. El programa, mejor dicho. Entonces, ahí, como fue el primer dato ingresado, dio alta de empleado exitosa, lo pudimos grabar, presionamos un enter y volvemos. Las mejoras ahora que tendríamos que hacerle es que pueda dar de alta empleados, varios empleados simultáneamente, y validar esa entrada de datos que nos quede. Ahora, si nosotros volvemos a poner el 1 y cargamos el registro 201, nos debería decir que no puede, porque lo va a tener que encontrar. ¿Qué pasó? Que sin embargo acá nos permite seguir cargando otro empleado. Hay algo que nos está faltando ahí, que ahora vamos a ver cuál es el problema, y nos permitió cargar 2 veces el empleado 201. Bueno, ¿por qué pasa eso? Ahora lo vamos a ver. Resulta que cuando nosotros grabamos con el DAM, no va al archivo físico directamente, sino que se queda en el buffer, en una memoria intermedia. Es decir que nosotros cargamos en una variable de registro en la memoria RAM el legajo, el nombre y apellido y el sueldo, además de tener el estado activo asignado, y cuando hacemos DAM, no viene directamente al archivo físico, sino que se queda en una memoria intermedia que ustedes ya conocen como buffer. Entonces, todas las DAM se van asignando al buffer y después del buffer pasan al encontrar el close, el cierre del archivo, se pasan los datos del buffer al disco. Entonces, como nosotros estamos buscando un empleado a través del legajo y estamos haciendo el load va y busca en el punto .dat, porque le estamos diciendo que busquen esta variable de archivo lógico que apunta al archivo físico empleados.dat. Busca ese dato y no lo va a encontrar, porque todavía las grabaciones que estamos haciendo no pasaron, no se cerró el programa y no pasaron al archivo físico en el disco. Cuando pasan del buffer, de esa memoria intermedia, físicamente al disco, cuando encuentra el punto close de la función close del archivo. O cuando el buffer se llena, entonces lo libera y lo descarga. A nosotros ninguna de las dos nos conviene porque no sabemos cuándo se va a llenar el buffer y recién le vamos a poner un close cuando nos vayamos y cerremos el programa y no vamos a estar cerrando el programa y abriéndolo cada vez que grabamos un empleado. Entonces lo que tenemos que hacer es el uso de una nueva función que fuerce, después del DAM, lo que guarda en el buffer, lo baje al disco, para que la búsqueda siguiente, cuando yo cargo un nuevo empleado y busque el legajo en ese archivo, el archivo físico.dat en el disco, en la memoria auxiliar, esté siempre actualizado, no con datos en una memoria intermedia en el buffer y que no hayan bajado al disco.
Entonces, después del dump, le decimos lo del buffer, bájalo al punto .dat y guardalo. Así siempre tengo la información actualizada. Y eso se hace en el momento del dump que tenemos acá con una nueva función, diciéndole qué archivo es, en este caso la variable de tipo archivo, y la función flash. Ese flush que está ahí, lo que hace es, pasa del buffer al archivo y lo vacía. Cada vez que grabamos, nos aseguramos de que se actualice el archivo físico que está asociado, o sea, el punto .dat, en el disco que está asociado a esta variable de archivo. Eso es la primera solución que tendrían que tener en cuenta cuando están haciendo cargas sucesivas de empleados a través de un programa y necesitan buscar algo y se pueden encontrar con ese problema. Entonces tengan en cuenta esto de siempre que se actualice y se refresque el archivo .dat con los datos que vamos cargando después del dump y bajen directamente. Otra de las cuestiones que vamos a hacer es, ya que estamos pidiendo el legajo y lo validamos, vamos a validar también el sueldo y supongamos el nombre y el apellido y le vamos a dar una extensión que no nos supere de 40 caracteres el nombre y el apellido y que asegurarnos de que en el sueldo haya un número real y supongamos entre 100.000 y 300.000 pesos. ¿Cómo validamos eso? Ahí se los copio. Entonces, en el nombre y el apellido lo que yo quiero es que haya un ingreso validado. En vez de pedirlo libremente, le digo que me ingrese el nombre y apellido, le aviso que son hasta 40 caracteres y hacemos la validación como conocemos con un while. Mientras el largo del nombre y el apellido sea menor a 1 o mayor a 40, quiere decir que está mal. Cuando esto de verdadero está mal, por lo tanto se lo vuelvo a pedir. Esa es la forma de hacer una validación y asegurarnos de que está contenido dentro de 40 caracteres esperables el nombre y apellido de cada empleado. Y el legajo ya lo habíamos validado. Lo que podríamos hacer ahora, y con este mismo criterio, es validar el sueldo. No de manera entera, sino que nos aseguremos de que ingrese un número real y dentro de un rango esperado. Entonces lo que hacemos es reemplazar esta línea, que nos puede llegar a traer problemas porque no está validada dentro de un rango y tampoco está, al convertirlo directamente a real, se puede romper el programa y finaliza forzosamente. Entonces lo vamos a hacer con el mismo criterio que usamos antes, ¿no? Con otra función. En vez de validar un rango entero, vamos a validar entre un rango de reales. Vamos a pedir el sueldo, vamos a suponer que está entre 100.000 y 300.000, por ejemplo, es solo a fines de ver cómo funciona. Vamos a llamar otra función, porque acá queremos validar que esté dentro de este rango, pero que sea de reales. Y ese sueldo que estoy acá, asignándoselo a la variable de registro, se lo paso a la función esta más el rango esperado. Si la función me devuelve verdadero, que quiere decir que está mal, se lo vuelvo a pedir. Cuando termina, si sale de ahí, quiere decir que ya fue cargado exitosamente, de manera real o flotante, dentro de este rango, y ahí sí lo puedo asignar. ¿Cómo es la función esta que valida reales? Es muy similar a la de enteros, nada más que en vez de un int, lo convierte a float. ¿Qué sería esta? Es casi idéntica a esta otra, nada más que acá ya nos va a quedar una función genérica para validar entrada de datos de tipo real en un rango esperado. Entonces va a tratar de convertirlo a flotante, a real, y si llega a fallar, devuelve verdadero para que siga en el mientras pidiendo un nuevo valor. Si lo pudo convertir a real, vamos a preguntar si está dentro del rango esperado, que recibimos acá como parámetro. Si es así, devuelve falso para que salga del mientras y termine la validación, y si no, quiere decir que es real, pero no está dentro del rango esperado y se lo volvemos a pedir. Y estas dos funciones las pueden usar las veces que quieran, tanto para enteros como para reales. Está fuera del alcance de la explicación del video del tema de archivos, pero es un complemento de validaciones. Bueno, entonces acá ya también mejoramos esto de permitir de siempre que esté actualizado el archivo con el flush, el método flush de un determinado archivo, para que siempre encontremos actualizado ese archivo y no tengamos problema de legajos repetidos y que nos diga que no lo encontró. Y la validación de entrada de datos
tanto del legajo, que ya lo habíamos hecho, como el largo del nombre y el sueldo que sea real dentro de un rango esperado. Vamos a probar ahí y continuamos. Bueno, antes de hacer la prueba, lo que vamos a hacer es borrar el archivo, este archivo que está acá, porque nos permitió grabar registros duplicados. Entonces, si lo borramos, bueno, ahí se los abrí para que vean, esto es un archivo binario, no es un archivo de texto, o sea, no es visiblemente reconocible el contenido. Igual podemos llegar a deducir que, fíjense, de acá aparece el campo de legajo, el apellido, el nombre y cuáles son los datos que están guardados, pero si nosotros modificamos algún carácter de los que está acá, el archivo se va a romper. Entonces la idea sería, este archivo lo vamos a siempre manipular a través de las funciones específicas de Python del open, del close, del load, del dump, del seek, del tell. Ahora lo vamos a borrar, por supuesto que vamos a perder toda la información que hayamos cargado si llegamos a hacer esto, pero lo que va a hacer nuestro programa va a detectar que no existe y lo va a crear desde cero con este formato, porque no va a existir en el disco. Entonces, lo ejecutamos, está el menú activo, si miramos ahora en el disco, en la carpeta C, ya se acaba de crear nuevamente. Está vacío, obviamente, ¿no? Está vacío. Entonces vamos a el alta de empleados. Vamos a repetir esta carga de Juan Pérez, el 201, con ese sueldo. Debería pasar. Ahora ya aparece la validación, o sea que si nosotros le llegamos a cargar más de 40 caracteres, me va a decir que no, para que no pase un string muy largo. Vamos a poner a Juan Pérez y ahora el sueldo entre 100.000 y 300.000. Si yo no le debería poner un sueldo, o un enter, un sueldo en cero, o un enter, un string, eso ya lo pudimos validar ahora también. Y va a tener que estar dentro del rango esperado. Puede ser un sueldo con enteros y decimales, ¿no? Y ahí ya lo dimos de alta, o sea, dimos de alta a Juan Pérez 201 con ese sueldo. Eh, le dimos 25 centavos de más. Bueno, en realidad le sacamos un poquito. Si llegásemos ahora apretamos Enter, volvemos, esa es la última mejora que vamos a hacer para poder cargar muchos empleados a la vez, pero si entramos acá y intentamos crear un legajo que ya existe, ahora sí debería funcionar, porque si bien el programa está activo, a través del flush bajó el dato al disco, entonces el load que hicimos en la búsqueda de empleado, ahora sí ya lo encuentra. Y también solucionamos esa parte. Podemos llegar a cargar más empleados, por ejemplo, el 350 Walter Gómez, 350 Walter Gómez, y el sueldo ese que nos habían pasado en la planilla, 193.457,50. Bueno, más o menos. Como está dentro del rango esperado y es un valor real, también lo pudimos dar de alta. El 201 y el 350 están grabados en registros sucesivos del archivo. Ahora el archivo tiene dos registros y no lo deberíamos poder volver a cargar, ¿no? Tanto al 201 como al 350 ya son legajos existentes y no nos permite la carga. Bueno, ¿qué deberíamos hacer con esto? Ya como último, como cierre, en el alta de empleados, es permitir un alta de varios empleados a la vez y no tener que estar entrando y saliendo del menú. ¿Cómo hacemos eso? Con una estructura while adentro del alta de empleados, es decir, que esto que vamos a hacer acá, todo esto, lo vamos a hacer en un while con una condición de fin de datos. Por ejemplo, cuando nos ingresen un legajo en cero, terminamos. Y si no, nos va a permitir hacer muchas cargas de empleados de manera simultánea y dentro vamos a ir llamando al buscar empleado para ver si no existe y si no existe, le pedimos sus datos validados y lo grabamos. Entonces lo que hay que hacer es agregar un while
Supongamos que hicimos una modificación acá, le agregamos un mensaje diciéndole que con 0 termina la carga, por lo tanto la validación de datos posible va a ser entre 0 y 99.999, el legajo esperado, porque el 0 es un valor válido para salir. Esta es la condición de fin de datos. Mientras el legajo sea distinto de 0, yo voy a poder seguir cargando una persona, un empleado, buscándolo. Ese legajo que estoy cargando acá, lo busco y si no lo encuentro lo grabo y si no le digo que ya existe. Eh, Después de esa búsqueda y de esa posible carga del empleado nuevo, tengo que volver a pedir un nuevo empleado, un nuevo legajo, porque estoy dentro de un while, ¿no? Estamos reusando todas las estructuras de control que ustedes ya vieron, y las estructuras de datos que también ya vieron. Entonces, como hay un while, hago una lectura previa y después una lectura posterior, valido el legajo, y mientras no ponga un 0, voy a poder seguir cargando empleados. Esto es lo que vamos a probar ahora. Entonces, vamos a ejecutarlo. Aparece el menú, ahí ya el archivo fue abierto, no lo sobrescribió porque ya existe, está el byte, en el byte 0 está el puntero, vamos al alta de empleados, ahora ya me aparece este nuevo mensaje, supongamos que ponemos 0, obviamente podemos volver. Teníamos el empleado con el legajo 201 que ya existía, ahí lo va a empezar a buscar, me va a devolver -1 la función y me dice que ya existe, pero me va a dejar acá seguir cargando nuevos empleados. Supongamos que vamos a cargar, no sé, el último legajo, el 9999. Bueno, ahí yo justo había hecho una prueba antes, 9999 ya existe. Vamos a cargar el legajo 80.000, por ejemplo, y ahí me dejó, porque no existe. Entonces vamos a poner un nombre de empleado cualquiera y su sueldo. Si ponemos el 80.000 que recién creamos, me lo sigue diciendo ahora sí con el flush que ya existe, y así sucesivamente podemos ir cargando los empleados que querramos y controlando, y nos va a ir controlando que no estén repetidos estos empleados. En cualquier momento, después de la carga masiva que hagamos de empleados dentro del archivo, podemos volver al menú principal. Bueno, dejamos acá en este video. Ahora aprendimos cómo dar de alta a un empleado. Básicamente es cargar un dato, eh, buscarlo. En la búsqueda que hicimos acá, nos paramos al principio del archivo, vamos recorriendo el archivo y verificando que, en este caso por legajo, no exista. En el caso de que existe, devolvemos por ahora la posición actual donde está el archivo, el registro que ya existe. No le estamos dando uso, después se lo vamos a dar. Y si llegamos al final del archivo y terminó este while, porque la posición actual coincide ya con el tamaño del archivo, o sea, ya no dejó de ser menor, devolvemos -1, que es la señal de esta función que devuelve un entero, para saber que el empleado no fue encontrado. Y si no fue encontrado, lo grabamos con los datos. Si no fue encontrado, pedimos los datos, los validamos, lo grabamos con el DAM, y actualizamos el .dat, el archivo físico, para que del buffer descargue los valores para no tener problemas de no encontrar un legajo, no encontrar un legajo en el archivo, aunque sí lo hayamos cargado. Y así hacemos una carga repetitiva de empleados y vamos dando de alta registros en un archivo con esta estructura. Bueno, continuamos en el próximo video con la modificación y algunas mejoras que le vamos a tener que ir haciendo a este programa. Nos vemos, chao.